de vida que se le llama, ¿verdad? Aún ahí mismo tiene subidas y bajadas, ¿verdad? Y solamente cuando la persona ha fallecido, ¿verdad?, está en una línea recta, ¿verdad? Pero aún en la línea de vida en esto está representado, ¿verdad?, los altibajos, las subidas, las bajadas que tenemos en nuestra vida. Amén. Y como eso, ¿verdad?, el no estar siempre en un plano recto, ¿verdad? Pues es lo que complementa nuestra vida, el estar en situaciones, diferentes situaciones, y como la Escritura nos lo enseña, lo dice, ¿verdad? Tener, ¿verdad?, el valle que nos habla del dolor, de la dificultad, ¿verdad?, de la prueba, de la necesidad, pero como tener la montaña, ¿verdad?, de la exaltación, de la bendición, del placer, de que las cosas están bien, es lo que nos hace, ¿verdad?, ser una persona equilibrada. Y hemos aprendido que estas dos cosas tenemos que aprovecharlas en nuestra vida, en estos dos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Dios está con nosotros, ¿verdad? Hay una manera de conocer a Dios cuando estamos en las pruebas, cuando estamos en la necesidad, pero hay una manera de conocer a Dios cuando estamos en el lado de todo, donde las cosas están bien. Amén. Entonces, cuando el hombre tiene su confianza puesta en el Señor, ¿verdad?, se convierte nuestra vida en algo emocionante, ¿verdad? Porque sabemos que Dios está ahí con nosotros. Entonces, muchas veces cuando no entendemos los principios de Dios, quisiéramos tener siempre el placer, quisiéramos siempre tener todo bien, pero cuando ya conocemos la Escritura, comprendemos, ¿verdad?, que Dios trabaja en esa diferente forma en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a ir a la Escritura en esta mañana. Es nuestra última clase de este cuadernillo. Hemos hablado mucho respecto a lo anterior, pero vamos a continuar en esta mañana. Entonces vamos a ir a nuestro texto. Hoy se llama Valle de Madián. Es nuestra lección número 11. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio 24. En otras ocasiones ya hemos hablado del Valle de Madián, ¿verdad? Vamos a ampliar un poquito más en este tema. Deuteronomio 24. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Lo tiene? Deuteronomio 24 es nuestro texto para memorizar. Dice que Jehová, vuestro Dios, anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Deuteronomio 24. Amén. Nuevamente, Deuteronomio 24. Que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Deuteronomio 24. Nuevamente, Deuteronomio 24. Que Jehová vuestro Dios anda con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Deuteronomio 4. Amén. Entonces, estamos aquí hablando en esta mañana, es el Señor, es el trato de Dios con el pueblo de Israel. Amén. Y entonces dice que el Señor está ¿con quién? Con ellos. Amén. Que está con ellos y está para pelear en contra de sus enemigos, para darles salvación. Segunda Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? Nos dice que toda escritura es inspirada, amén, divinamente, amén, y nos es útil para enseñarnos, amén, para redarguirnos, para corregirnos, para instituirnos en justicia, de verdad, y dice, a fin de que el hombre sea enteramente perfecto para toda buena obra. Entonces, entendemos, ¿verdad?, que esta palabra, aunque fue dada al pueblo de Israel, amén, es para nosotros también en esta mañana, ¿verdad? Dice que Jehová vuestro Dios anda con vosotros, amén. Desde que nosotros le aceptamos como Salvador, desde el momento en que nosotros le recibimos como Salvador, Él se convirtió, amén, en nuestro compañero, amén.
Él está con nosotros, dice la Escritura, y está para pelear en contra de nuestros enemigos, amén. Y tenemos nosotros enemigos internos, ¿verdad? Que está dentro de nuestro corazón, que son nuestros hábitos, ¿verdad? Nuestros enojos, nuestras tristezas, depresiones, envidias, amén. Pero también tenemos un enemigo externo también, ¿verdad? Que es el diablo, amén. Que el diablo está peleando, ¿verdad? En contra de todos aquellos que quieren caminar con Dios, para desanimarlos, para desalentarlos, ¿verdad? Para que no sigan el camino de Dios, amén. Y también pues el mundo con todas sus opiniones, con sus teorías, con todas sus enseñanzas. Entonces, tenemos diferentes tipos de enemigos, pero dice, el Señor está con vosotros, amén. Y Él va a pelear contra nuestros enemigos para darnos salvación, amén. Entonces, vamos a ir en esta mañana, vamos a ver Madián. Creo que si le puede desconectar, hermano, y volverle a conectar ese Apple, a ver si agarra señal. Pero vamos a ver Madián, ¿sí? Madián lo hemos visto otras veces y Madián significa contender, ¿sí? Contender significa pelear, ¿sí? Significa contender, significa pelear, batallar, significa debatir, significa debatir, competir, significa rivalizar, ¿sí? Y también lo hemos visto como discordia, descontento, disputa, y también significa reñir. Entonces Madián tiene que ver con todo este descontento, desacuerdo, con riña, con pleito, ¿sí? Madián tiene que ver con nuestros enemigos espirituales, amén. Nuestros enemigos espirituales que representan a Madián y que hacen que la gente manifieste todo acto de enojo, ira, saña, furor y violencia, ¿sí? Entonces, el espíritu malvado de Madián, ¿sí? ¿Cómo se presenta en la gente? Se manifiesta con todo acto de enojo, de ira, de saña, de furor y de violencia, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver este espíritu, ¿verdad? Moverse en nuestro tiempo. Hoy en nuestro alrededor nosotros estamos viendo, ¿verdad? Cómo se manifiesta este espíritu de Madián en enojo, ira, saña, furor y violencia, ¿sí? De tal manera, hermanos, que lo vemos allá la gente ahorita, ¿verdad? Cómo ese espíritu se manifiesta, cómo ese espíritu se mueve, ¿verdad? Y que nosotros mismos nos preguntamos, ¿cómo puede una persona hacer tal cosa? ¿Cómo no se tienta el corazón, ¿verdad? Porque él no solamente lo asaltó, sino lo tuvo que matar, ¿sí? ¿Por qué no solamente esto, sino tuvo que llegar a tal grado, ¿verdad? Porque es ese espíritu, esos enemigos espirituales, ¿verdad? Ese mundo espiritual que se está manifestando en la gente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tenga todo este enojo desbordado, porque es enojo desbordado, ira desbordada, ¿verdad? Que hace que la gente tenga esa hazaña, ¿sí? Esa hazaña. ¿Para qué? Para lastimar, para agredir a otros. Y entonces ese espíritu de Madián se está manifestando. Pero también se manifiesta dentro de nosotros, ¿sí? Se manifiesta en nuestra vida, tal vez no en esa proporción, pero sí dice desacuerdos, ¿verdad? ¿Cómo actuamos nosotros cuando estamos en desacuerdo por una situación actual? Tenemos malas actitudes y tenemos reacciones negativas, ¿verdad? Entonces no actuamos con enojo desbordado, ira desbordada, hazaña y todo eso, pero sí tenemos malas actitudes, tenemos reacciones negativas. Entonces así se manifiesta el espíritu de Madián en nuestra vida, ¿sí? Porque cuando nosotros tenemos
malas actitudes y malas reacciones, ¿verdad? Estamos siendo influenciados, estamos en esa situación, ¿verdad? De este espíritu de Madián que está trabajando en nuestra vida, ¿sí? Que está trabajando en nosotros y que pone discordia y pone pleitos y pone contienda en nuestros hogares, ¿verdad? Pone contiendas en nuestras familias, ¿verdad? Entonces, hemos hablado de este tema, cómo, ¿verdad?, cómo afecta este tipo de actitudes en nuestra familia. Cómo dentro de nosotros se levanta el desacuerdo, cómo dentro de nosotros se levanta el descontento, ¿verdad? Y que nosotros necesitamos trabajar en esta actitud de nuestro corazón antes, ¿verdad?, de que pueda manifestarse y afectar a los demás, ¿sí? Ahora, eso lo hemos visto, Madián, como una actitud nuestra. Ahora vamos a verlo en esta mañana, porque dice que este es el valle de Madián, amén. Y en lo que estamos leyendo dice que el Señor les dijo: yo estoy con vosotros y voy a ¿qué? A pelear en contra de vuestros enemigos para salvaros, amén. Entonces se trata de que nosotros vayamos a este valle de Madián, entendiendo lo que significa, ¿verdad? Que nosotros enfrentemos la situación y que nosotros, hermanos, peleemos en contra de estas actitudes dentro de nosotros. Que nosotros, hermanos, peleemos en contra de este enemigo que es Madián, amén. Y que, hermanos, podamos estar de acuerdo tanto con la voluntad de Dios y podamos aprender en medio de las circunstancias que nosotros atravesamos. Todos nosotros hemos tenido situaciones en nuestra vida, hermanos, difíciles, situaciones que de alguna manera nos han marcado, ¿verdad? Pero en todo eso algunas veces las hemos tenido fuera de la voluntad de Dios, sin Dios. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, ¿verdad?, entendemos que aún las cosas malas de nuestra vida pueden producir un bien en nosotros, amén. Entonces es Dios hablándonos, ¿verdad?, a través. Cuando se levanta una situación, cuando se levanta un problema, cuando algo viene a nuestra vida, tenemos que preguntarnos qué es lo que Dios está hablando a nuestra vida. Y en este caso vamos a ir a la Escritura y vamos a leer y vamos a ver al pueblo de Israel. Vamos a ver al pueblo de Israel, vamos a Jueces capítulo 6, porque nosotros encontramos, ¿verdad?, al pueblo de Israel peleando en contra ¿de quién? De los madianitas, ¿sí? En contra de los madianitas, ¿verdad? Estos que significan desacuerdo, estos que significan riña, pleito, ¿verdad? Estos vinieron al pueblo de Israel y vinieron a ponerles en grande aflicción, ¿sí? Y vamos a leer entonces en Jueces capítulo 6, y vamos a leer largo, vamos a leer del capítulo 6 del versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 14, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que hacerle frente a nuestro enemigo que es Madián, ¿está bien? Dice la palabra de Dios: mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. Pues fue como los hijos de Israel habían sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los orientales subían contra ellos. Y asentándose campo contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni oveja, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes como langosta, que no había número en ellos ni en sus camellos. Así venían a la tierra para devastarla. Era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo así:
así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y dijeos: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que estaba en Opra, el cual era de Joás, Abieserita, hijo de Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hasta ahí. Entonces vamos a ver, aquí vemos al pueblo de Israel y vemos que ellos tienen un enemigo que es Madián. Amén. Y vamos a ver, Madián, discordia, descontento, riña, ¿sí? Riña, ¿qué más dijimos? Violencia. Todo esto era lo que el pueblo de Madián estaba haciendo contra el pueblo de Israel, ¿sí? Pero hay algo importante que dice aquí la escritura en los primeros versículos que leemos. Dice: mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos ¿de quién? De sus enemigos los madianitas, por 7 años. ¿Sí? Leemos esta frase, dice: y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Toda esta frase la encontramos muchas veces repetidas en toda la historia del pueblo de Israel. Ahí dice: y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y era un ciclo, ¿verdad? En el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios bendecía al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se olvidaba de Dios por las bendiciones, volvía su corazón a los dioses de los pueblos de alrededor, ¿verdad? Y Dios entonces permitía que viniera el juicio. ¿Para qué? Para que se arrepintiera, para que se acordara de Jehová su Dios, y otra vez clamaban a Dios y Dios los oía y Dios los liberaba y Dios los bendecía. Entonces está bien el proceso, ¿verdad? El proceso está bien. El problema es cuando este proceso se repite, se repite, se repite y se repite, ¿sí? Era un patrón que constantemente se repetía en el pueblo de Israel. Vamos a verlo. Vamos a Jueces 3, ahí un poquito atrás. Jueces 3, capítulo 3, versículo 11 y 12. ¿Sí? Vamos a leer versículo 11 y 12. Dice: y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenes. Y tornaron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí dice que venían de un tiempo de paz, ¿sí? Venían de un tiempo de paz, pero nuevamente el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios los entregó en las manos del rey de Moab. Ahí está, ¿sí? Y Jehová esforzó a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Entonces ahí vemos ese patrón, ¿sí? De haber estado en paz, de haber estado en bendición, el pueblo se olvida de Dios, se olvida de sus mandamientos, se olvida de honrarlo, se olvida, ¿verdad?, de obedecerlo, y Dios lo entrega con los de Moab. Vamos al capítulo 4, ¿sí? Jueces capítulo 4. Y vamos al versículo 1 y versículo 2. ¿Sí? Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová después de la muerte de Ahot,
y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Hazerot de las gentes. ¿Está bien? Entonces, ¿en manos de quién los entregó aquí? Contra el rey de Canaán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Sí? El Señor les había dado sus mandamientos, sus estatutos. El Señor les había dado, ¿verdad?, sus reglamentos hasta sanitarios, ¿verdad? Cuando leemos toda la escritura, les da completa instrucción. ¿Para qué? Para que ellos puedan permanecer en bendición. Y entre una de las instrucciones que Él les da, ¿verdad?, dice que no debían tener dioses ajenos. En Éxodo 20 lo leímos en la mañana, ¿verdad? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, el Señor quería que solamente lo amaran, lo honraran y lo obedecieran a Él. ¿Por qué? ¿Porque Dios era egoísta? No. Una de las cosas, ¿se acuerdan que alguna vez tuvimos en estudio cuando leímos que hay más de 700 nombres para describir quién es Dios en la escritura, ¿verdad? Y cuando hablamos de eso, hablábamos de su total capacidad para proveer a nuestra necesidad. Él es capaz y suficiente para cualquier cosa que nosotros necesitemos. Entonces, cuando el Señor les dijo, no vayan tras otros dioses ajenos, decirles, no tienes que buscar nada allá afuera. Todo lo tienes aquí conmigo. No tienes que poner tus ojos a otro Dios, ¿verdad? Falso, ¿verdad? Que no oye, que no ve, como nos dice el Salmo 117, ¿verdad? Que no oye, que no ve. No tienes que pedirle nada a ellos porque conmigo tienes todo. En otras palabras, era lo que el Señor le estaba diciendo. Hay gente que no comprende y dice, pero es que ¿por qué Dios les mandaba esas cosas, ¿verdad? Como pensando que Dios era egoísta, pero no. Sino porque Dios es capaz y suficiente para nuestra vida. Amén. Entonces vemos que el Señor, ¿verdad?, bendecía al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se apartaba del Señor, ¿verdad? Y después de un periodo de paz, volvía a pecar contra el Señor. Y clamaban otra vez y el Señor los sacaba de todas sus angustias y de todas sus preocupaciones, ¿sí? Y entonces vemos aquí, regresemos al capítulo 6 de Jueces, donde estamos leyendo. ¿Sí? Leemos entonces en el versículo 6. Dice, era pues Israel en gran manera empobrecido por los madianitas y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Ok, entonces ya vimos en la escritura, ¿verdad?, que el Señor los entregó en las manos de los madianitas, ¿verdad? Y miren cómo eran los madianitas de malvados, ¿sí? Dice que subían como una grande multitud que parecían langostas, o sea, eran muchísimos, ¿verdad?, que subían y dice, ¿verdad?, que devastaban al pueblo de Israel. Decía, lo que leímos dice, ¿verdad?, ellos sembraban y cuando ya estaba el trigo, la cebada listo, ellos subían y se llevaban todo, ¿verdad? Se llevaban sus ovejas, se llevaban sus bueyes, se llevaban todo. De tal manera que el tiempo que estaba viviendo el pueblo de Israel por 7 años eran 7 años de pobreza, de hambre, ¿sí?, de miedo, de inseguridad, ¿verdad? Pero que subían en multitud sobre ellos y no podían defenderse de ellos. ¿Ustedes creen que de alguna manera como padres no peleaban por el alimento para sus hijos? Sí, pero eran muchos, era muy grande, de tal manera que el pueblo de Israel, ¿verdad?, estaba tremendamente pobre, tremendamente necesitado, ¿verdad? 7 años, imagínense, hermanos, 7 años les llevó, ¿verdad?, darse cuenta. 7 años les llevó clamar al Señor. 7 años, ¿sí? Como muchas veces, hermanos, nosotros, ¿verdad?, o como personas, no nos damos cuenta rápidamente, no somos prudentes, sabios para venir al Señor y decirle, Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué está viniendo este problema? O sea, ¿en qué estoy mal? Primeramente, ¿verdad? ¿En qué estoy mal? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? ¿Verdad? Y dice, ¿verdad?, que
ellos 7 años les llevó. 7 años les llevó darse cuenta, ¿verdad?, de su necesidad de clamar al Señor. Y ellos, hermanos, pobres, necesitados, ¿verdad?, estaban ahí siendo asediados por el pueblo de Israel, por el pueblo de Madián, ¿verdad?, sin qué comer. Dice que tuvieron que irse por miedo, por inseguridad. Se fueron a vivir a cuevas, se fueron a los montes, a vivir a cavernas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Madián, el contendioso, que decíamos aquí, el que era violento, ¿verdad?, vino con saña. ¿Para qué? Para destruir todo lo que había en el pueblo de Israel. Esta es la naturaleza de Madián. Ahora, en nuestra vida, hermanos, tenemos nosotros circunstancias, tenemos situaciones, pasamos problemas, ¿verdad? A veces no es un problema, es una multitud de problemas que vienen a nuestra vida, que producen en nosotros, ¿verdad?, una pobreza espiritual, ¿verdad? Porque nos roban la fe, nos roban la confianza, nos roban la esperanza, ¿verdad? Vienen a nuestra vida de manera espiritual a robarnos, ¿verdad?, cualquier tipo de bienestar que hemos recibido, ¿verdad? Pero nos sentimos muchas veces así, rodeados en medio de situaciones que vienen a nuestra vida, que nos dejan pobres, que nos ponen temores, miedos, y que estamos aquí la mayoría de nosotros papás, pero que lo hemos experimentado, lo hemos sentido, ¿verdad?, en nuestra vida, ¿verdad? Porque a veces decimos, no es solamente un problema, sino son un montón de problemas, ¿verdad? Pero dice que el pueblo de Israel, cuando vino y clamó al Señor, ¿verdad?, clamó, el Señor inmediatamente oyó. Y es algo que nosotros notamos constantemente en las porciones que leemos, que en el momento en que nosotros tenemos necesidades, tenemos problemas, ¿verdad?, y le clamamos al Señor, Él está ahí. Amén. Y en esta ocasión dice que el Señor no vino luego a liberar al pueblo de Israel de los de Madián, sino que vino y les habló por profeta. Eso lo estamos leyendo en el versículo 8. Dice, vamos a leer 7. Y cuando los hijos de Israel hubieron clamado a Jehová a causa de los madianitas, Dios oyó. Bueno, Dios estaba al pendiente de lo que sucedía con Israel, amén. Y dice, y Jehová envió a un varón profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, ¿ok? Entonces el Señor viene a recordarles a través del profeta, así como yo te saqué de Israel. Yo te saqué, ¿verdad?, de cuando estuviste esclavo 400 años. En otras palabras, yo te saqué de esclavo, yo te saqué y te hice caminar por todo el desierto con dificultad, pero te traje a esta tierra donde fluye leche y miel. Y te dice, y más adelante, te di una tierra, ¿verdad? Dice aquí, vamos a leer donde dice, en el 9, y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que te afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di esta tierra. ¿Está bien? Entonces el Señor viene a hablarles a través del profeta y les viene a recordar, yo anteriormente, cuando estuviste afligido, yo te saqué y te hice llegar aquí a una tierra de bendición. Pero te dije, ¿verdad? Versículo 7, y dijeos, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, mas no me habéis obedecido. O sea, el Señor les dice, yo en otras ocasiones te he liberado de tu aflicción, yo te he sacado, pero el pecado de desobediencia ha hecho que esta aflicción, ha hecho que esta situación venga sobre tu vida. ¿Sí? Dice ahí. ¿Verdad? Y en lo que debes obedecer es que no debes tener dioses ajenos, ¿verdad? No tienes que adorar a dioses de los amorreos. Vamos a ir a Jueces 10:10. Y vamos a ver. Jueces 10:10. Dice, versículo 10, dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti,
porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a Baales. ¿Sí? Estamos viendo más adelante, ¿verdad? El arrepentimiento del pueblo de Israel por haber dejado al Señor. Dice entonces que ellos se arrepintieron, ¿verdad? Delante del Señor por haber adorado Baales. ¿Sí? Entonces vamos a ver algo sobre los Baales. ¿Qué son los Baales? Es un Dios falso, ¿verdad? Es un Dios ajeno. Hay un solo Dios, como lo leíamos en Éxodo 20, amén, al cual nosotros le debemos adoración, al cual nosotros debemos obediencia, pero los demás pueblos alrededor del pueblo de Israel, ¿verdad?, honraban a otros dioses, entre ellos Baales. ¿Cuál es la misión de Baal? ¿Cuál es la misión de los dioses ajenos, los dioses falsos? Es robar la adoración a Dios, ¿sí? Robar la adoración a Dios. ¿Se acuerdan que hace 8 días cuando hablábamos de pastorear el corazón de nuestros hijos? Le repetía una frase que decía el hermano y tan importante para nosotros, ¿verdad? Decía que fuimos creados para la alabanza del nombre del Señor. ¿Amén? Decíamos, y decía el hermano, nosotros nacimos para adorar a Dios. Nuestros hijos fueron creados para adorar a Dios, pero cuando nosotros, ¿verdad?, no los enseñamos a adorar a Dios, ellos no van a dejar de adorar, sino van a adorar dioses ajenos, ¿verdad? Y decíamos, y nuestros hijos tienen dioses falsos, que son el internet ahora, ¿verdad? Quítele el internet, quítele el celular, el iPad y hacen tremendo escándalo los hijos. ¿Por qué? Porque en su corazón ya ocupa un lugar, ¿verdad? Y como otras cosas, pero decíamos, entonces nuestros hijos, ¿verdad?, si no los enseñamos a adorar, ellos van a empezar a adorar las cosas materiales, van a empezar a adorar el mundo, van a empezar a adorar las comodidades, ¿verdad? Y todo eso los está alejando de Dios. Eso lo hablábamos hace 8 días. Ahora decía aquí, ¿cuál es el propósito de los Baales? Que robarle la adoración a Dios. Entonces, cuando nosotros no adoramos a Dios, estamos adorando otras cosas. Puede ser el trabajo, puede ser el carro, puede ser la casa, ¿sí? Puede ser la tele también, ¿verdad? Ahora para los antiguos la tele, para los modernos el iPad y el celular, ¿verdad? Sí, los antiguos la tele, ¿verdad? Pues los que estamos aquí tal vez, ¿verdad? Los jóvenes están allá arriba y ellos es el celular, ¿verdad? Sí, pero, o sea, a eso le damos ¿qué? Nuestro tiempo. A eso le damos nuestra vida, a eso le damos nuestra sustancia, en lugar de darlo en adoración a Dios, ¿sí? Estamos dándole la adoración que le corresponde a Dios. Pero también la adoración que se le da, ¿verdad?, a un artista, la adoración que se le da a un deportista, ¿verdad? Porque cuando hablábamos de adoración, hace 8 días decíamos que Dios nos creó con esa capacidad de maravillarnos y de asombrarnos, ¿verdad? Y decíamos que nuestro corazón debe asombrarse y maravillarse de quién es Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos a asombrarse y a maravillarse de quién es Dios. Y para eso tenemos que leerle la palabra de Dios para que conozca a Dios. Tenemos que enseñarlo en la iglesia, ¿verdad? A que levante sus manos, a que ore, para que reciba la presencia de Dios. Pero también nosotros, hermanos, tenemos que usar esa capacidad para seguir asombrándonos y maravillándonos de Dios. Pero ¿cuántas veces, verdad? El equipo, no. ¿Cómo? Pues si es tan bueno mi equipo, ¿verdad? ¿Sí? Se maravilla del equipo, se maravilla del futbolista y de Dios, ¿verdad? Ay, qué aburrido ir a la iglesia. ¿Dónde está el maravillarse? ¿Dónde está el asombrarse de quién es Dios, verdad? Y decíamos, para que nuestros hijos puedan estar maravillados de Dios, primeramente tenemos que estar maravillados nosotros. No podemos dar lo que no tenemos y no podemos ser ejemplo, ¿verdad? Yo les decía que nuestro deseo como pastores era que aquí pudiéramos inspirar a nuestros niños, ¿verdad? De que ellos pudieran ver, de levantar las manos, de ver y danzar y ellos hacerlo de su corazón, porque hay gente que inspira, porque hay gente que todavía se maravilla, ¿verdad? Y se sorprende de quién es Dios. Entonces, un Dios falso, como los Baales, ¿verdad? Su misión es robarle la adoración a Dios. Pero también otra cosa que tiene como propósito los dioses falsos es
quitar la confianza del pueblo de Dios, ¿sí? Es robar la confianza del pueblo de Dios, que ya no confíe el pueblo de Dios, amén, en el Dios verdadero, ¿sí? Y esto lo vemos, ¿verdad? Esto lo vemos en el pueblo de Israel, porque es lo que estaba diciendo ¿quién? Gedeón, ¿sí? Regresemos al capítulo 6. Ya leímos que adoraban Baales, ¿verdad? ¿Sí? Ahora regresemos al capítulo 6, en el versículo 11, vamos a leer desde el 11, ¿sí? Y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que estaba en Opra, el cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Había podido esconder un poco de trigo, ¿sí? Para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas? Entonces no solamente estaban adorando Baales, ¿verdad?, dándole la adoración a otros dioses, sino que su fe, su confianza en Dios, ¿verdad?, ya no estaba ahí. Y lo vemos que Gedeón lo dice: ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Si Dios estuviera con nosotros, no estaríamos pasando esta situación. Si Dios, ¿dónde está el Dios que hizo maravillas y que nos sacó de esclavos? O sea, ya no estaba con sus ojos puestos en Jehová de los ejércitos, ya no estaba su confianza, o no estaba esa esperanza de decir: bueno, estamos pasando como pueblo un tiempo difícil, pero el Señor nos va a venir a liberar. Estamos pasando por un momento difícil, pero Dios nos va a contestar, Dios va a venir a librarnos de nuestros enemigos. Ya no estaba esa confianza en Gedeón, sino dice: ¿dónde está? ¿Verdad? ¿Dónde está Dios? Ya no estaba esa confianza. ¿Dónde está ese Dios que hace maravillas de las cuales nos ha hablado nuestros padres? ¿Sí? Pero en realidad, ¿verdad?, sabemos que todo esto venía por parte de su desobediencia. Entonces, poner nuestros ojos, hermanos, en otras cosas que no es Dios, poner nuestra esperanza en otras cosas que no es Dios, hermanos, nos van a robar la fe y la esperanza y la confianza. ¿Sí? Y muchas veces encontramos a gente que ha tenido experiencias con Dios, ¿verdad?, que ha caminado con Dios y dice que se encuentra en un problema y dice: ¿dónde está Dios? Si Dios estuviera conmigo, no me estaría pasando esta situación. Si Dios estuviera conmigo, yo no estaría enfermo, ¿verdad? Dicen que hace milagros, que sana de cáncer, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, antes, ¿verdad? Pero ahora en esta situación, ¿dónde está Dios? ¿Sí? ¿Dónde está que no resuelve mi situación económica? ¿Dónde está Dios que no me sana? ¿Dónde está Dios? Pero no nos hemos detenido a darnos cuenta que es porque estamos en desobediencia en algún punto de nuestra vida, porque hemos puesto nuestra mirada en otra cosa que no es Dios y que necesitamos volver nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, los Baales, ¿verdad?, tratan de enfocar nuestra atención en las circunstancias actuales, ¿verdad? Porque dijo Gedeón: estamos pobres, estamos inseguros, estamos en cuevas, estamos en cavernas, estamos sin qué comer, ¿sí? Estamos viendo las circunstancias, ¿verdad? Estaban viendo las circunstancias, mas hasta ese tiempo no habían vuelto sus ojos al Señor para clamar, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo la adoración, ¿verdad?, a otro tipo de Dios, ¿verdad? Y decíamos, tal vez no nos inclinemos ante imágenes, pero si en nuestro corazón hay cosas que ocupan el lugar de Dios, ¿sí? Hay mucha gente que dice: ¿por qué no vienes a la iglesia? No, pues porque tengo que cuidar mi casa.
¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Por qué no busca a Dios? No, pues el trabajo, ¿sí? Porque, o sea, estamos dándole el lugar a otra cosa que no es Dios. Y eso va a traer, ¿verdad?, como consecuencia que nuestros enemigos, ¿verdad?, pongan sobre nosotros aflicción, que nuestros enemigos traigan sobre nosotros pobreza, ¿sí? Que nuestros enemigos pongan sobre nosotros temores. Pero todo lo que tenemos que hacer es volver nuestro corazón a Dios. Amén. Así como en otras ocasiones el pueblo clamaba, ¿verdad?, y se arrepentía y Dios lo oía y derramaba bendición, así es el mismo proceso en nosotros, ¿verdad? De darnos cuenta, Señor, ¿por qué me viene todo esto? ¿En qué parte de mi vida estoy siendo desobediente? ¿En qué parte de mi vida, Señor, he puesto mis ojos en otras cosas que no eres tú? Señor, ¿en qué parte de mi vida otra cosa ocupa el lugar que te corresponde a ti, que no estoy teniendo bendición en mi vida, que no hay bendición en mi familia, que esta prueba, que esta necesidad se ha extendido, ¿verdad? Porque decíamos al principio, hay valles, hay montañas, ¿verdad? Pero cuando se alarga el valle en nuestra vida y siempre es valle, yo tengo que preguntarme en qué estoy mal. Si en un momento dado yo paso por una prueba de que no tengo, por ejemplo, recursos, ¿verdad? Voy a confiar, Señor, tú en el tiempo exacto me vas a proveer. Estoy pasando por un valle, pero tú eres el que provees y, Señor, voy a confiar y vemos la provisión de Dios. Pronto, más tardecito o hasta el último del momento, pero ahí está. Pero yo les decía cuando veíamos acerca del camino crucificado, pero si eso ya es algo que siempre es en mi vida, yo tengo que detenerme y preguntar, ¿en qué estoy desobedeciendo? ¿En qué no estoy obedeciendo? ¿Verdad? Porque hemos hablado de pecados de comisión. Pecados de comisión es lo malo que yo estoy haciendo, ¿sí? Lo malo que estoy haciendo. Pero decíamos, hay pecados de omisión que no estoy haciendo. Entonces me tengo que arrepentir de lo que estoy haciendo mal, pero tengo que arrepentirme y hacer lo que está bien y no estoy haciendo. Orar, leer la Biblia, perdonar, cambiar, ¿sí? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces yo tengo que, cuando las circunstancias se alargan en mi vida, yo tengo que ponerme a reflexionar qué hay dentro de mí. ¿Sí, hermanos? Dios permitió entonces que el pueblo de Madián trajera tristeza, desastre económico, ¿verdad? Que viniera como terrorista porque venía de día o de noche, ¿verdad?, a llevarse todo lo que tenían. Permitió que en ellos tuvieran miedo e incertidumbre. Pero ¿cuál era el propósito de Dios, verdad? Era atraerlos hacia Él en arrepentimiento. ¿Sí? Era atraerlos a arrepentimiento. ¿Pero qué hacía el pueblo? El pueblo de Israel se rehusaba a causa de las circunstancias. ¿Sí? Porque le llevó 7 años. 7 años, 7 años, o sea, desde el primer año venían, les robaban, les quitaban, ¿verdad? Los atemorizaban. Pero ¿por qué 7 años tardó en que el Señor los visitara para liberarlos? Porque 7 años se rehusaron a volver su corazón a Dios. ¿A causa de qué? De las circunstancias, de lo que decía Gedeón. Pues si estamos en pobreza, ¿dónde está Dios? Veían sus malas circunstancias y decían, pues si estamos bien pobres, ¿dónde está Dios? Que hace maravillas, ¿dónde hace Dios? Dice que el Señor los sacó de Egipto, dijo Gedeón, ¿verdad? De esclavitud, pero nos trajo a esta tierra y nos desamparó. Las circunstancias que estaban viviendo estaban haciendo que su corazón no se volviera a Dios. Y así hay mucho tipo de personas en el mundo, en las iglesias, ¿verdad? Que muchas veces se enfoca a las circunstancias y eso le impide que volver su corazón a Dios. ¿Verdad? Que muchas veces uno oye, uno puede hablar, entender, ¿verdad? Esa actitud en las personas que dice, es que no ves que estás pasando por situaciones, humíllate delante de Dios. No, si Dios existiera yo no estaría pasando por esto. Si yo le importara a Dios, Él no me tendría en esta aflicción, ¿sí? Pero Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, vuelve tu corazón, porque yo te dije que no fueras tras dioses ajenos, pero te fuiste a adorar Baales.
Entonces, si en 3 años se hubiera arrepentido el pueblo de Israel, en 3 años el Señor los hubiera visitado para liberarlos. Pero Dios, que sabía todas las cosas, sabía que 7 años se iban a llevar. ¿Verdad? ¿Por qué? El número 7 nos habla de algo completo. O sea, Dios iba a hacer un trabajo completo en la vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero tenía que ocurrir todos estos años. ¿Para qué? Para que el pueblo realmente pudiera arrepentirse. Entonces, ¿cuánto tiempo nos lleva, hermanos, a nosotros vivir en la aflicción, en la necesidad, en la pobreza? El tiempo en que nos demos cuenta. El tiempo en que nosotros nos demos cuenta en qué estamos fallando. Y hay cosas que están a la vista para nosotros. Hay cosas que están dentro de nuestro corazón. Pero por eso está el Espíritu Santo, amén. Al cual nosotros, cuando nosotros oramos, podemos decirle: Señor, ¿qué es lo que está ahí en mi corazón que necesita cambiar? ¿Qué es, Señor, aquello que está dentro de mi corazón y que yo no me doy cuenta que necesita ser entregado, que necesita ser rendido a ti? ¿Qué es aquello que está dentro de mi corazón, Señor amado, que todavía lo tengo en el altar de mi corazón? ¿Sí? Y puede ser una persona, ¿sí? Puede ser una persona, puede ser, como dijimos, el trabajo. ¿Qué está dentro de mi corazón? Porque muchas veces le echamos la culpa a los de afuera, ¿verdad? Al esposo, a los hijos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que el problema está dentro de nosotros. ¿Sí? Fíjense cómo Dios vino a buscar a Gedeón. Dios vino a buscar a Gedeón, ¿verdad? Y Dios lo levantó a él, ¿para qué? Dios levantó a uno en Israel, ¿sí? A Gedeón, cuando Israel era afligido, Dios vino a buscar a uno en Israel, ¿sí? Y al decir, cuando Dios quiere venir y quitar la aflicción de tu casa, de tu familia, está buscando a uno, y no está buscando, en este caso, a mi esposo, está buscando a mí, ¿sí? Y a veces decimos, no, pues cuando cambie el otro, ¿verdad? Cuando cambien los hijos, hermanos, Dios te está buscando a ti. Pero si nosotros nos aferramos a nuestros baales, si nosotros nos aferramos, hermanos, a nuestras imágenes, porque a veces nosotros nos hacemos una idea de las cosas y no queremos cambiar esa idea. ¿Cuántas veces, por ejemplo, aquí entre matrimonios hay problemas por una imagen que nos hemos hecho y que no queremos rendir? Es que las cosas tienen que ser así. Es que tú tienes que cambiar, tú tienes que ser así, si no, no voy a cambiar yo. ¿Sí? Tenemos imágenes ante las que decimos nosotros a las cuales obedecemos, a las cuales seguimos, a las cuales rendimos cierta, dijéramos, adoración, porque es lo que nosotros nos creamos de manera en nuestra mente y en nuestro corazón y que no queremos cambiar, ¿sí? Pero Dios levantó a uno que era Gedeón, ¿sí? Lo fue a buscar a él. Él estaba ahí, ¿verdad? Dice, guardando un poco de trigo, ¿sí? Estaba pidiendo un poco de trigo y lo iba a guardar de sus enemigos, ¿sí? Entonces, cuando Dios, hermanos, busca a alguien, nos está buscando a nosotros. No está buscando al de al lado, está buscando a nosotros, ¿sí? Vino a buscar y vino, miren, aunque Gedeón ya había perdido la esperanza, aunque Gedeón ya había perdido su confianza en ese Dios que los había traído de ser esclavos, Dios lo fue a buscar. Dios lo fue a buscar y le dice, ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿Qué circunstancia estás pasando en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo? Dios te está hablando a ti y te está diciendo que si tú quieres te va a dar una fuerza para que tú puedas ir y regresar a tu familia y pelear en contra de tus enemigos y tener victoria en tu casa. Pero a veces estamos llenos de pretextos, a veces estamos llenos de excusas, ¿verdad? Como este Gedeón, ay, pero si yo soy un joven, pequeño, débil, ¿verdad? ¿Qué fuerza tengo yo? Estaba diciendo Gedeón. ¿Cómo puedo yo salvar a este pueblo
si yo soy un mozo, ¿verdad? Y aparte no tengo fuerza, soy débil, y aparte estaba atemorizado, ¿sí? Pero el Señor le dice, ve con esta tu fuerza y yo te voy a ayudar para que salves al pueblo de Israel de las manos de los madianitas. O sea que en otras fuerzas no depende de nuestras fuerzas ni nuestras capacidades. Él solamente está buscando a alguien que tenga la disposición, alguien que quiera volverse de su desobediencia, alguien que quiera volverse, ¿verdad?, de su idolatría, alguien que quiera volver su corazón al Señor. Y el Señor le va a dar la fuerza para hacer los cambios en su vida y los cambios en su familia. Dice, y ve con esta fuerza y tú salvarás. ¿Qué problemas tenemos en nuestras casas? ¿Qué problemas tenemos en nuestros matrimonios? ¿Qué problemas tenemos con los hijos? El Señor nos está hablando en esta mañana, o sea, estás débil, estás pequeño, nada más lo que necesitas es volver tu corazón y mirar en dónde estás mal, y yo te voy a dar la fuerza. ¿Para qué? Para que tu familia sea transformada, para que tu familia cambie, para que tu familia haya bendición, para que en tu familia ya no haya esa pobreza, y pobreza económica, pobreza espiritual, pobreza emocional. Porque a veces podemos tener toda la economía, ¿no? Hay gente que tiene todo, pero está tan pobre emocionalmente que se quiere morir. Está tan pobre espiritualmente que no siente a Dios, que no busca a Dios, no quiere de Dios. Entonces, hermanos, tal vez tienes un hijo que no quiere de Dios, tal vez tienes un hijo que está batallando con problemas emocionales, de tristeza, pero Dios te está llamando a ti como padre. ¿Para qué? Para levantarte. Pero a lo mejor tú mismo estás en tristeza, a lo mejor tú mismo estás en depresión, a lo mejor tú mismo estás atado al pasado por las cosas que han pasado. Pero si estamos siendo azotados por esas cosas, es porque no hemos vuelto nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Como ese hombre que se robó el manto babilónico, ¿verdad?, por el cual vino maldición al campo de Israel, porque él tomó eso que le agradó y lo escondió debajo de la tierra de su tienda. Y eso le trajo maldición no solamente a su familia para juicio, sino a todo el pueblo de Israel. ¿Y cuántas veces nosotros seguimos que con todas esas cosas del pasado bien guardadas en la tienda de nuestro corazón? Y no nos damos cuenta que eso que queremos guardar, que queremos retener, nos está trayendo maldición a nuestra familia. Es la causa de los problemas, es el origen de los pleitos, es el origen de la depresión, es el origen, ¿verdad?, de que nuestros hijos vivan en desobediencia, porque nosotros mismos no hemos querido soltar eso que nos está trayendo aflicción y dolor a nuestra vida. Ahí estamos. Mi manto babilónico, mi changote de oro, pero no te das cuenta de todo lo que influye a tu alrededor. Como nuestra desobediencia, aún hasta en perdonar, ¿verdad? Porque dice el Señor, perdona. No quiero perdonar. No te das cuenta cómo la falta de perdón está trayendo dolor, aflicción a tu familia. Entonces necesitamos, hermanos, decidir voltear nuestro corazón al Señor y decidirle, Señor, aquí está. Señor, ¿qué es lo que está en el trono de mi corazón? ¿Qué es lo que está en el altar de mi corazón? Yo lo quiero entregar, ¿sí? Los Baales producen incredulidad en nosotros, ¿sí? Los Baales nos hacen olvidar que Dios está con nosotros. Pero el Señor dice, yo te voy a usar, ¿para qué? Para liberar a tu pueblo. Lo que estás pasando puede que te haya desanimado, te haya desalentado, que te haya dudar de que Dios está contigo. Tal vez lo que estás pasando te haga preguntarte, ¿dónde está Dios? Pues ahí está, solamente vuelve tu corazón. Solamente aprovecha la oportunidad para decirle, Dios, ¿en qué estoy mal? Dios, ¿en qué estoy desobedeciendo? Señor, ¿en qué no estoy cumpliendo? ¿A qué le estoy dando más importancia que a ti? Entonces dice que el Señor les dijo, ¿verdad? Tienes que tirar a Baal.
Vamos al versículo 25, ahí en Jueces 6. Dice, y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre y otro toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también el bosque que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando él el segundo toro, sacrificólo en holocausto sobre la leña del bosque que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, se hizo como Jehová le hizo, mas temiendo hacerlo de día por familia de su padre y por los hombres de la ciudad, hízolo de noche. Mire, no solamente adoraban, ellos tenían, su padre hizo un altar a Baal, ¿sí? Y dice que el Señor le dice, ¿verdad?, que haga un sacrificio y levante un altar. Tenía que tirar el altar a Baal para levantar un altar a Jehová. ¿Sí? No era fácil para él. Dice, mi padre, para comenzar, que vea que le tiré el altar, se va a enojar. Y luego todos los del pueblo, o sea, ¿cómo era la condición del pueblo de Israel? Que se había totalmente olvidado de Jehová su Dios. Que era más importante para ellos adorar a Baal que adorar a Dios. ¿Sí? Pero, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces nosotros como padres hemos levantado altares. ¿Sí? Decíamos hace 8 días, ¿verdad? Nosotros debemos ser su inspiración. Nosotros debemos de ser su ejemplo. Pero ¿cuántas veces nosotros, lo que ellos ven en nosotros, no es adoración a Dios, sino es adoración a tantas cosas? Pero es tiempo de ¿qué? De derribar altares y de decidir poner al Señor en el altar de nuestro corazón. Entonces, este espíritu, ¿verdad?, de Baal nos hace tener incredulidad. Gedeón tenía mucha desconfianza en el Señor, que si nosotros siguiéramos leyendo, leemos en esos versículos donde dice que él le pidió varias pruebas al Señor, ¿verdad? Vellones, pruébame que tu presencia está conmigo, y Dios le contestó para confirmarle, pero era causa de esa incredulidad. Entonces el Señor, hermanos, quiere hacer grandes cosas en nuestra vida, en esas situaciones que tenemos difíciles, pero primero nos pide derribar el altar que tenemos en nuestro corazón. Amén. El Señor más adelante, ¿verdad? Los madianitas ven que un trozo de pan de cebada rueda por el monte y cae sobre el campamento de los madianitas, ¿verdad? Y ellos entienden que es el pueblo de Israel que viene para pelear contra ellos. El Señor se los entrega a un grupo pequeño. Pero algo que tiene que ver con la cebada es que la cebada nos habla de la humildad. Para que nosotros podamos, hermanos, vencer a Madián, ¿verdad?, en nuestra vida, tenemos que ser humildes. El orgullo, hermanos, es algo que no nos deja ver nuestra necesidad de arrepentimiento. Nuestro orgullo nos hace, ¿verdad?, creer que no necesitamos arrepentirnos. No, que se arrepiente el otro, se arrepienta mi esposo, que se arrepienta mi hijo, ¿verdad? Pero, hermanos, necesitamos humildad para vencer a Madián. Necesitamos humildad para en esta mañana reconocer que estamos en desobediencia. O dígame si alguien está en total obediencia delante del Señor. No. Entonces, a veces venimos a la iglesia y hoy, ¿de qué me arrepentiré hoy? ¿Qué le pediré a Dios? ¿Qué le diré? ¡Ay, media hora de oración! ¿Qué le digo al Señor? Pues analízate, porque todos estamos en algo de desobediencia, ¿verdad? Que nos hace mucho la oración. ¿Qué voy a decir? Pues porque se nos olvida trabajar con nuestro corazón. Pero si podemos, ¿verdad? Si somos humildes, podemos en esta mañana reconocer que estamos en desobediencia, que le hemos dado el lugar a muchas cosas que no es Dios. Amén. Y que la necesidad y la aflicción ha venido a nuestra vida, ¿verdad?,
porque el Señor quiere que nosotros volvamos nuestro corazón a Él. Que en algún momento de nuestra vida lo hemos ignorado y que Él nos está hablando, nos está tratando de llamar la atención para que volvamos nuestros ojos a Él. Amén. En arrepentimiento, y entonces Él pueda bendecir nuestra vida. Y les decía, en el pueblo de Israel fue un ciclo constante, algo que siempre, ojalá que nosotros podamos ser diferentes, que podamos avanzar. Que así como el pueblo de Israel se arrepintió un día de haber seguido dioses, ¿verdad? Nosotros podamos arrepentirnos y no volver a adorar esas cosas. Y no como el pueblo de Israel, que otra vez adoraba a esos dioses de otros pueblos. Entonces, vamos a doblar nuestras rodillas en esta mañana y vamos a preguntarle al Señor en esta mañana, a decirle: Señor, ¿en dónde estoy en desobediencia? ¿En dónde, Señor amado, estoy mal? Vengo ante ti en arrepentimiento, amén. Porque nosotros estamos caminando hacia la nueva ciudad, porque nosotros estamos caminando hacia crecer a la esposa del Cordero, amén. Estamos llamados a no ser cristianos ordinarios, sino el Señor nos está llamando a avanzar. Todo este tipo de cosas, hermanos, no nos permiten crecer. Todo este tipo de situaciones, hermanos, no nos dejan avanzar, sino nos mantienen en una situación de constante problema, de constante aflicción. Entonces vamos a orar. Hay personas que se acostumbran a sus problemas. Siempre han peleado en casa. Siempre se han llevado mal como matrimonio. Entonces ya para qué oro. Ya llevamos 15, 10 años peleando. Ya mejor ni lo oigo, ya mejor ni le hago caso. No, hermano, Dios puede venir y sanar nuestra tierra. A veces te cansas de batallar con un hijo, pero pues no te canses, renueva tu fe, renueva tu confianza y cree que el Señor puede obrar en ese hijo. O en constante necesidad, no, vamos a volver nuestro corazón al Señor y vamos a decirle: Señor, ¿en dónde necesito ser más obediente? ¿En dónde necesito arrepentirme, Señor? ¿De qué? No lo veo, no lo entiendo. Muéstramelo a través de tu Espíritu Santo. Señor, no sé. Es más, alguien puede decir: ahorita no estoy en necesidad. No, todo está bien. Pero humilla tu corazón al Señor. Pon arrepentimiento en tu corazón. Busca a la hora que no estás en necesidad. Busca ahora que no estás enfermo, busca ahora que tienes dinero en tu cartera, búscalo. Mantén la obediencia para que esa bendición permanezca en tu vida, en tu familia. Amado Padre Celestial, en esta mañana creemos, Señor, que tu sangre tiene poder. Y en esta mañana, Señor, venimos y confesamos, Señor amado, nuestras faltas delante de ti, Señor. Perdónanos porque hemos ignorado tu palabra. Perdónanos, Señor, porque en muchas ocasiones, Señor, hemos ignorado y no hemos buscado el consejo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Porque muchas veces venimos delante de ti, Señor, y no, Señor, no consultamos, Señor amado, sino nosotros hacemos nuestros propios planes. Señor, nosotros mismos hacemos, Señor, nuestras propias imágenes, nuestros propios ídolos. Ahí estamos, Señor, adorando nuestras propias opiniones, Señor, adorando nuestro propio entendimiento, Señor, aun cuando va en contra de tu palabra. Señor, seguimos y obedecemos, Señor amado, nuestros conceptos. Cuando muchas veces, Señor amado, están fuera de tu voluntad. Cuando a veces, Señor, todo lo que sucede en nuestra vida es porque no sabemos tomar decisiones, Señor. Ven en esta mañana, Señor. Tócanos con tu poderosa sangre, Señor. Ven, Señor, tú tienes el poder de liberar, Señor, de salvar a cada familia de Monte Sión. Tú tienes el poder de salvar, Señor, los matrimonios de Monte Sión. Pero levanta uno, Señor, levanta uno aunque sea. Señor, aunque sabemos que si son dos, Señor, tú tienes el poder de unir a la pareja para levantarse, Señor, con tu poder y pelear en contra, Señor,
de todo lo que se levanta en contra de sus familias, Señor, para ser familias de bendición, para ser familias de testimonio. Pero si aún dos no quisieran, Señor, tú puedes levantar a uno, como levantaste a Gedeón, para salvar a todo un pueblo, Señor. Levántanos, Señor amado. Ven y pelea, Señor, en contra, Señor, de nuestras imágenes. Derriba todo altar que hemos levantado. Derriba, Señor, todo ídolo, toda imagen. Y ayúdanos, Señor, a levantarnos. Levantarnos en fe, Señor. Levantarnos con la confianza, con la certeza, Señor, de que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como has obrado en otras ocasiones en nuestra vida, lo vas a volver a hacer. Así como nos sanaste en otro tiempo, nos puedes sanar otra vez. Así como nos diste trabajo, tú lo puedes hacer otra vez. Así como tú nos hiciste la provisión para necesidades, Señor, en nuestra casa, en nuestra familia, tú lo puedes hacer porque eres el mismo, hacedor de maravillas, hacedor de milagros. Pero ven y obra, Señor, en nuestra incredulidad, porque estamos viendo nuestra situación actual y en lugar, Señor, de arrepentirnos, nos enojamos. Porque muchas veces, Señor amado, en lugar de ver nuestra condición y arrepentirnos, nos enojamos, nos entristecemos, Señor, renegamos, murmuramos en contra de ti. Pero tú quieres, Señor amado, que volvamos a poner nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Ven en esta mañana, tú sabes la prueba, tú sabes la necesidad, tú sabes la lucha, Señor, que tu pueblo ha tenido durante esta semana, Señor. No estás ajeno, no estás lejos. Dice tu palabra que tú estás con nosotros para pelear en contra de nuestros enemigos. Nosotros ponemos a nuestros enemigos delante de ti, Señor. Ponemos nuestros enemigos delante de ti, Señor, y nosotros volvemos nuestro corazón a ti. Mira nuestro Madián. Ponemos a nuestro Madián, a este Madián que nos ha robado, a este Madián que nos ha atemorizado. Ponemos a este Madián que nos roba todo lo que recibimos como bendición. Lo ponemos delante de ti, Señor. Tú pelea en contra de él. Y nosotros volvemos nuestro corazón. Nosotros nos volvemos en arrepentimiento. Nosotros volvemos nuestro corazón en humildad, Señor. Volvemos nuestro corazón hacia ti, que eres nuestro Dios verdadero, que eres nuestro Dios santo. Señor, tú eres hacedor de milagros. Tú eres hacedor de maravillas. Señor, si estamos en la prueba, ayúdanos a confiar en tu nombre y a esperar la respuesta. Pero si estamos en pobreza, si estamos en aflicción, si estamos en necesidad por desobediencia, Señor, ayúdanos a volver nuestro corazón a ti. Ayúdanos, Señor amado, a volver en arrepentimiento. Ayúdanos a volver a clamar a ti, Señor. Ven en esta mañana. Haz los cambios que necesitamos en nuestra vida, Señor. Haz los cambios que necesitamos en nuestro corazón como padres. Señor, te necesitamos como padres, Señor, porque nuestros hijos nos ven. Señor, ¿qué ejemplo de matrimonio les vamos a dar? ¿Qué ejemplo, Señor, de cristiano les estamos dando? ¿Qué esperanza les estamos dando como matrimonio? ¿De un matrimonio de bendición o de un matrimonio de problemas? ¿Qué esperanza les estamos dando como cristianos? Necesitan nuestros hijos la visión, la motivación. Necesitan el ejemplo de nosotros como padres. Permitamos venir y volver nuestro corazón hacia el Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos da luz, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo que en este tiempo puede venir, Señor, y hablar a nuestro corazón y mostrarnos, Señor, dónde está
¿Dónde está en nuestro corazón esto que no queremos soltar? ¿Dónde está, Señor? ¿De dónde proviene? ¿De dónde fluye? Señor, toda esta situación que está llenando nuestras casas con desesperanza, con incredulidad. Ayúdanos a soltarlo, Señor. Y si hemos sembrado mal el corazón de nuestros hijos, ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos que más por palabras podamos, Señor, a través del ejemplo, alentar el corazón de nuestros hijos. Que sí hay salida, que sí hay solución, que sí se puede vivir diferente, que sí se puede vivir en paz, que sí se puede tener un matrimonio de bendición, que sí se puede tener un trabajo, que sí se puede tener una carrera, porque tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor amado, cámbianos a nosotros. Y ayúdanos a entender, Señor, la tremenda responsabilidad que tenemos del legado que estamos dejándole a nuestros hijos, Señor. Del legado, de la herencia que estamos transmitiendo, no por palabras, sino por ejemplo. Ayúdanos, Padre Celestial. Vuelve nuestro corazón hacia ti. Si hay mucha dureza, obra a través de tu Espíritu, te lo rogamos, Jesús. Los levitas, por favor, tomen su lugar. Y los hermanos, vamos a ponernos en pie. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres santo, tú eres misericordioso. Vamos a alabar, vamos a bendecir el nombre del Señor. Y vamos a levantar nuestro corazón. Cierre sus ojos y sienta la bendición de Dios sobre su vida. Siente ese privilegio de poder en esta hora estar aquí delante de nuestro Dios santo, justo. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has sostenido durante esta semana. Es por tu mano, es por tu poder, es por tu provisión. Si estamos aquí, Señor, es porque tú nos guardaste en el trabajo, tú nos guardaste en el hogar, tú guardaste a nuestros hijos yendo a la escuela. Estamos, Señor, aquí porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso, porque tú eres omnisciente, tú eres omnipotente. Todo lo puedes, todo lo sabes, estás en todas partes. Eres nuestro Dios. Eres un Dios que está vivo, que te podemos sentir en el corazón y que tenemos el privilegio de alabar en esta mañana. Alábelo, bendiga el santo nombre del Señor. Alábelo con todo su corazón. Tú eres santo, Señor. Eres justo, Jesús. Gracias, Dios. Te alabamos a ti, Señor. Tú eres grande, Señor. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con
quiero vivir solo para ti. Aleluya. Danos esa vida, Señor, que necesitamos, Señor, vivir para ti, Jesús. Vamos a cantarlo nuevamente, una vez más. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida y resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Señor Jesús, solo para ti. Ayúdame, Señor Jesús, yo quiero vivir solo para ti. Aleluya. Bendito eres, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. ¿Está listo, hermano, para alabar a nuestro Dios? ¿Está listo, hermano, para alabar a nuestro Dios? Él es nuestro Dios poderoso. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Aleluya. ¿Está listo, hermano, para alabar a nuestro Dios? ¿Puede decir amén? Dice este canto: y de noche cantaremos. Ahorita es de día, no significa que lo vamos a cantar en la noche, pero yo no sé si tú vengas con alguna situación, vengas en el valle, vengas de noche, tengas dificultad. Este canto dice: si de noche cantas y celebras su poder, Él es el poderoso de Israel, hermano. Puedes gozarte por eso, porque no estás solo. Si estás en medio de la noche, no estás solo, Él está con nosotros. Aleluya. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. ¿Estás alegre, hermano? Como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. ¿Estás listo para celebrar? Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta. Celebraremos
sentimos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Señor marchando va y su pueblo junto a él está.